Vamos a concluir lo del tema que el apóstol Pablo viene planteando del capítulo 8 y que lo está concluyendo en el capítulo 10 de Primera de Corintios. El mensaje, para que no se nos olvide de qué se trata, es Libertad Cristiana, es el título del mensaje, la conclusión, porque ya hemos visto bastante de esto. Voy a tomar lectura solo de un texto aunque voy a predicar del 14 a que se termine, pero voy a tomar lectura de 1 de Corintios 10:14, solo el versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. El apóstol está concluyendo esta porción contestando la pregunta que le hicieron en 1 de Corintios 8, versículo 1. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, de la cosa que me escribieron, dice el apóstol, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y aquí el apóstol dice, sabemos que todos tenemos conocimiento en respuesta a lo que ellos le escribieron. Pablo, acá hay un problema. Algunos están enojados con nosotros porque compramos carne en la carnicería, carne barata, y la comemos. Y nosotros sabemos que un ídolo nada es. Entonces Pablo no les contradice eso, igual que Cristo. Le dice, ok, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí Pablo les pone un pero a esos que tenían conocimiento, a los que creían estar bien en esa cuestión. Y que tenían el conocimiento envanecía y el amor edificaba. Pero hay otra cuestión que es la que voy a aclarar este punto, el versículo que sigue. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Cuando yo leí este versículo, no lo alcancé a explicar bien, pero ahora lo vamos a entender mejor. Pablo le está diciendo a los que saben, a los que tienen conocimiento, no saben algo como lo deben de saber. Hay algo que están pasando por alto muy peligroso en esta supuesta libertad cristiana. Ya les dice el primer punto, ¿verdad? Que el conocimiento suele envanecer, pero que el amor edifica. No interpongan el conocimiento sobre el amor. Eso era importante, pero hay algo más importante. Pablo está concluyendo y va a hablar de eso ahora. Así que les dice en el versículo 3, dice, y si alguno se imagina, en el 3, perdón, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea, esa sería la solución. Que realmente el que ama a Dios es conocido por Él. Y entonces ya saben lo que sigue, es guiado por el Espíritu Santo. Versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. En eso estamos de acuerdo, dice el apóstol Pablo. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Total que esto era el asunto. Y ya vimos bastante punto acerca de esta libertad cristiana, que esta libertad no puede pasar por encima del amor, no puede pasar por encima inclusive de las almas perdidas. Entonces tenemos que sacrificarnos por amor o por amor a las almas, por amor al evangelio, lo vimos. Por eso, continuando con esto, principalmente, ¿por qué el apóstol Pablo, después de exponer en el capítulo anterior y advertir a Israel, principalmente a los corintios, principalmente en el asunto de los que tenían el conocimiento? Ahora está dirigida a esos que tienen el conocimiento, a esos que sabían que el ídolo no era nada. Les habla Pablo de unos pecados que estaban muy grandes y que a Israel lo destruyeron, y que tuvieran cuidado de no caer en eso, envanecidos por ese conocimiento. Y esos pecados eran lo que vimos ahí: la codicia, la idolatría y la fornicación, que lleva como decir la murmuración o los chismes, y el tentar a Dios. Y vimos que todos esos pecados fueron muy destructivos y causaron grandes pérdidas en el Antiguo Testamento. Entonces, pero después de que vimos eso y los examinamos a la luz de las Escrituras, viene Pablo con este versículo que le está aquí: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y por eso mi texto de apoyo.
El texto de apoyo es un versículo que me va a ayudar mucho a explicarles qué es lo que sigue aquí, cuál es el mensaje en lo que vamos a predicar hoy. Colosenses 3:5. Para que ahorita van a ver lo importante que es este texto. Porque aquí cuando dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, inclusive buenos comentaristas dicen que el por tanto aquí no está conectando al pecado de idolatría con los otros 4 pecados que Pablo mencionó en el capítulo, en los versículos anteriores. Sin embargo, sí los está conectando. Y más aún, está resumiendo el apóstol Pablo. O sea, no tan solo lo está conectando, está resumiendo. No es que no lo está conectando. Y para probarlo traigo el Colosenses 3:5. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, todo lo que es pecaminoso. Y Pablo dice 3 cosas aquí. Fornicación. Y cuando habla de impureza, pasiones desordenadas o malos deseos son resultados de la fornicación. Como cuando dice en Gálatas 5, dice, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces vemos 4 cosas que tienen que ver con el pecado de sexualidad. Y aquí vemos lo mismo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas o malos deseos. Pero aquí lo que sigue dice, y avaricia, que es idolatría. Entonces vimos nosotros en el estudio anterior que la idolatría es la raíz de todos los pecados. Perdón, la avaricia, la codicia, la avaricia es la raíz de todos los pecados. Entonces el orden correcto aquí sería avaricia, idolatría, fornicación. Es el orden que Pablo usó en los versículos anteriores. Primero habló de la codicia, luego habló de la codicia, ¿dónde lleva? A la idolatría. Tú codicias algo y lo conviertes en un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que adores que no sea Dios. Así seas tú mismo. Así seas tú mismo. No te digo tu hijo, tu esposa, todo lo que adores que no sea Dios. Es idolatría. Dios tiene que entronarse en el centro de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser, y Él tiene que ser el único ser por encima de todo. Entonces, ahí viene todo, se codicia. ¿Y eso cuándo comenzó? En Génesis 3. Y vio la mujer. Y vio, ¿verdad? Así que el árbol era bueno. Y luego, ¿qué vio que era bueno? Agradable. Que era bueno y que era agradable. ¿Y qué siguió? Dice, y codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí entró la codicia. Esa es la raíz del pecado, la codicia. ¿Y cómo entró la codicia? ¿Ves? Codiciando. Primero se ve. Se vio que era agradable. O sea, estoy encontrando algo más agradable que lo que Dios crió. Dios dice y plantó todo huerto agradable y bueno para comer. Pero ahora Eva vio algo más agradable aparte de lo que Dios crió. ¿Y eso qué era? Idolatría. Ahí comenzó. Por eso Pablo, ya comenzando, en primer punto dice, advertencia más contra la idolatría. ¿A quiénes les dice eso? A los fuertes, a esos que pensaban que no tenían problemas. Les dice 1 Corintios 10, comenzamos. Por tanto, amados míos, a ellos, huid de la idolatría, porque esta te lleva a todo lo que te dije ya. Ya lo expliqué en el contexto, por eso me abundé un poco en el resumen. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos dirige la Biblia cuando nos manda a huir de la idolatría? Veamos unos ejemplos. Jeremías 51:6. Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida. ¿Entiende? Porque Babilonia representa una ciudad pecaminosa. Hay que apartarnos del pecado. La idolatría. Huid. Y vemos nosotros que 2 veces el apóstol Pablo en la doctrina habla de huir. Dice que en 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Parece que le dijéramos, ¿o qué, Pablo? Entonces, hay 2 cosas de las que debemos de huir, de la fornicación y de la idolatría. No, de una sola, porque las 2 es lo mismo. Codicia, fornicación, idolatría es una sola cosa, es un ídolo. ¿Cómo comienza la idolatría? Con la codicia. ¿Cuál es el fruto de la codicia? La idolatría. ¿Y cuál es la consumación de la idolatría? La fornicación. Es el acto, la fornicación. Para poder yo fornicar, primero hay que codiciar. Y primero tengo que desear y llego a la fornicación. Así comienza todo. Por eso dice, huid de la fornicación, que es idolatría también. La codicia, que es idolatría también. Así que aquí Pablo está resumiendo, en idolatría está completo los 3 cosas.
Dice Pablo aquí, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por eso era tan importante esto. Y Pablo lo recalca y lo dijo aquí en 1 Corintios 6. Porque habéis sido comprados por precio. Eso es lo que nos liberó. La sangre de Cristo, como lo dijo el canto. Fuimos libres por lo que Cristo hizo en la cruz. Dice, agarró mi pecado, lo clavó en la cruz. Y eso es libertad. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué es libertad? Libertad es ser libre del pecado. Si el Hijo los liberare, seré verdaderamente libre. Si conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Conocer a Cristo nos da libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, ¿verdad? Ahora no somos libres del pecado. Mira, que Cristo nos hizo libres para después de que ya eres libre, ahora hagas lo que quieras y volver a pecar, porque la gracia ya me salvó. Cristo me liberó ¿para qué? ¿Para pecar? No, fuiste salvado para buenas obras. Así que no se confundan con eso. Primero lo voy a explicar mejor. Versículo 15. Como a sensatos os hablo. ¿Quiénes son estos sensatos? Aquellos que habían entendido, aquellos que le dicen, mira, acá hay problemas, pero nosotros tenemos conocimiento. Nosotros sabemos que un ídolo nada es y que hay un solo Dios. Perfecto, está bien. A ellos, a esos que dice que tenían sabiduría y conocimiento, le dice, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo, les dice el apóstol. Y mira cómo les pone este ejemplo de la Santa Cena. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Lo primero que hace la comunión de la Santa Cena es unirnos a Cristo. Es unirnos a Cristo. Ese es el simbolismo, la unión con Cristo por medio de su sangre. Por eso dice, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo, comunión, la unión. ¿Por qué? Porque esa sangre nos une a Cristo al purificarnos de nuestro pecado y nos trae a Cristo, nos une, nos hace una con Cristo. Y luego dice, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, el cual sois vosotros. Así que estamos viendo ¿qué estamos viendo aquí? Que en la parte horizontal está la comunión de nosotros como hermanos a Cristo. Y en la parte vertical está la unión de la iglesia con Cristo como cabeza. Y eso es lo que lo está trayendo el ejemplo Pablo otra vez aquí. Que ya les había dicho de esto, que nosotros somos un cuerpo de Cristo. Dice, siendo uno solo el pan, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Esto, cuando partimos el pan, estamos hablando del cuerpo partido de Cristo, pero ese cuerpo partido de Cristo nos une a nosotros, somos como un solo pan, como somos el simbolismo, un solo pan, siendo un solo pan, el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo. Eso lo dice la Biblia, somos el cuerpo de Cristo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, aunque son muchos, somos uno. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que aquí vemos la unión que Pablo pone. Por todos lados están unidos. Yo no entiendo por qué estas divisiones. Si primero estamos unidos a Cristo por medio de la sangre del pacto, y también nosotros somos el cuerpo de Cristo como iglesia. La iglesia como templo de Dios, el cuerpo de Cristo, es en un sentido vertical. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, incluyéndome yo, santo es. Santo es. Así que aquí que vemos nosotros, vemos en un sentido vertical la unión que tenemos como iglesia y con Cristo. Somos unidos a Cristo. Y luego dice, y nosotros mismos individualmente somos el templo de Dios porque el Espíritu Santo mora dentro de los verdaderos creyentes. Y en un sentido horizontal, nuestra unión con Dios por medio de Cristo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí individual.
es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Aquí está la unión de Cristo, que no sois vuestro. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Aquí está la unión con Cristo, la unión vertical. Así que eso es lo que tenemos aquí. Pablo lo está trayendo como ejemplo. ¿Para qué? Para evitar esa libertad cristiana. ¿Qué libertad tenemos si somos uno? ¿Cómo yo voy a hacer algo que me prohíbe según mi libertad cuando estoy dañando a mi hermano en Cristo? Cuando estoy hiriendo su débil conciencia. Y por eso pone estos ejemplos. No te puedes dañar a ti mismo. Porque al final de cuentas todos somos parte del mismo cuerpo. Ven que la Biblia es clara en los temas que maneja y los hace de una manera lo mejor que se puede. Punto número 2. Un ejemplo más de Israel en contra de la idolatría. Porque de eso estamos hablando. Y aquí lo pone como ejemplo. Dice, mira, aquí, acuérdense que está siendo dirigido a los fuertes, a los que tienen conocimiento. Más en este punto, Pablo. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Le está diciendo, dice, mira, acuérdense que ustedes aún no saben todo como deben de saberlo. Aquí hay algo más espantoso. Y para allá va el apóstol. Y entonces pone, por ejemplo, a Israel. ¿Qué mejor ejemplo que Israel? Un pueblo que cada rato estaba volcándose a la idolatría. Así que no existe un mejor ejemplo que esto, que persistía en la idolatría. Y un vistacito rápido, unos textos rápidos para que veamos en contexto todo lo que estamos hablando acerca de Israel. Miremos este ejemplo de Deuteronomios 32:15. Pero engordó Jesurún y Tiro Coses. Dice, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Todo lo que no se sacrifica a Dios, les está diciendo, es tan peligroso que se sacrifica a los demonios. Aquellos que decían, no, yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo comerme esa carne, yo no le tengo miedo a los ídolos. Yo puedo entrar a lo que sea, me meto a una iglesia católica que te llena de ídolos y me salgo y no me pasa nada porque yo sé que solo hay un Dios. Cuidado, no sabes lo que está detrás de todo esto. Hay algo más espantoso que eso. Realmente todo lo que se sacrifica fuera de las puertas de la iglesia, como lo vimos en la lectura, se sacrifica a los demonios. Se sacrifica a los demonios. Segunda de Crónicas 11:14. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Se apartaron de la verdadera adoración. Ya los levitas no eran los encargados. A eso llevó Jeroboam a las 10 tribus del norte de Israel. Dice, y él designó sus propios sacerdotes, adorando en sus propios términos, para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. ¿A quién estaba sirviendo Jeroboam? A los demonios. A eso llevó al pueblo de Israel, a los demonios. Entonces, esto es claro. Lo que no se hace a Dios, se hace a los demonios. Le está advirtiendo esto Pablo a ellos. Te pongo el ejemplo de Israel, míralo. ¿A quién le sacrificaba realmente? Ellos creían que a Jehová. No, eran los demonios. Salmo 106:35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos. Eran ídolos. No era nadie. Yo sé que el ídolo nada es. Sin embargo, ¿qué dice? Los cuales fueron causa de su ruina. Cuidado esos que se creen fuertes. Esos que creen que el ídolo no es nada. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Hasta dónde llegaron? Porque Abraham sacrificó el hijo. Bueno, nosotros vamos a sacrificar también nuestros hijos. Y pensaban que era Dios, se lo estaban sacrificando a los demonios. Y tenemos el ejemplo en el libro de Jueces. Cuando un hombre que vemos que en el libro de Jueces sacrificó a su propia hija. Él creyó que hizo algo bueno. Y se la sacrificó a los demonios. La idolatría siempre fue un pecado serio, mortal. Lo vemos en muchos textos que habla de que cualquier adoración a ídolos los mataban.
Nomás traer un texto, Éxodo 22:20, dice: el que ofreciere sacrificio a los dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Eso era muy serio el asunto y sigue siendo así. Versículo 19. ¿Qué digo pues? O sea, aquí Pablo te dice, espérate, no me vayas a malinterpretar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? No he cambiado de esa idea. No he cambiado de esa idea. ¿O que sea algo el que se sacrifica al ídolo? No, tampoco. El hecho que veamos la idolatría como realmente es y la examinemos en su esfera espiritual, de cómo los demonios han estado íntimamente relacionados con todas estas prácticas, no quita la realidad de que el ídolo nada es, pero sí es una seria advertencia contra los que se sienten confiados en su conocimiento y envanecidos. Eso es lo que Pablo está diciendo, es verdad todo esto. Sin embargo, detrás de la idolatría, hasta la más corriente, están involucrados los demonios. Acuérdense que este es un reino espiritual. Este es un reino espiritual, queramos o no. Hay ángeles de parte de los demonios, como lo vemos a Miguel, que era un arcángel. ¿Qué le dice a Daniel? Dice, inmediatamente que comenzaste a orar, fui enviado a ti, pero me entretuve un poco porque el rey de Persia se me opuso, ¿verdad? Y Miguel peleaba por parte del reino de Israel. ¿Qué dijo también cuando Eliseo miró los ejércitos que los venían persiguiendo a ellos? Que dijo, son más los que están de parte de nosotros que los que están de parte de ellos. ¿Qué miraba? Ángeles. O sea, eran más ángeles de parte de Eliseo que los que estaban de parte de ¿quién? Del ejército de Asiria. Entonces esa es otra de las ventajas, que siempre han estado involucrados los demonios detrás de todas estas prácticas. Entonces esa es la advertencia de Pablo. La idolatría es un asunto serio y detrás de la idolatría están envueltos estos demonios. Y lo dice en 1 Corintios 8:4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo sigue aceptando esa verdad, la rectifica aquí. Eso sí lo sabemos, dice. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Eso lo tenemos seguro. No obstante, veamos esta realidad que Pablo nos muestra acerca de la idolatría. Que dice, para ser más claros, entro en detalle de lo que mismo el apóstol está diciendo, porque yo estoy predicando este texto. Estoy predicando 1 Corintios, capítulo 10, del versículo 14 en adelante. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. A Pablo le está diciendo, sí es cierto que el ídolo nada es, pero ustedes los ven sacrificándole a ellos. Cuando les ponen comidita, les ponen una veladora, ¿sabes realmente qué están haciendo? Les dice Dios, se lo están haciendo a los demonios. Los demonios están detrás de esa idolatría. Los demonios les gusta que tú tientes a un ídolo. Por eso la idolatría te lleva a tentar a Jehová. ¿Cuándo tientan a Jehová? Ya lo dije una vez, se enferma mi niño, se está muriendo, ya no encuentro remedios de ningún lado, ya fui al doctor y ya fui por todos lados, no hay cura. Digo yo, ya último recurso, me le pongo de rodillas a la Virgen de Guadalupe que está allí en un cuadro. Yo no creo en ti, yo sé que eres nada, pero si mi hijo se cura, de aquí en adelante soy fiel a ti. ¿Y el demonio qué hace? El demonio puede hacer que tu hijo se cure, porque lo han hecho enfermar, los han hecho curar. ¿Para qué? Para que te hagas, para que lo adores a él. Al adorar a esa imagen, que para mí, para ti no vale nada, sin embargo esta gente está adorando a los demonios. Porque fue un demonio el que hizo eso. Hay una trampa detrás de eso. Es lo que Pablo les advierte. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, ustedes que son fuertes, ustedes que se sienten seguros, no quiero que vosotros, dice, os hagas partícipes con los demonios. No quiero que lo hagas. Así, fíjate esa libertad cristiana, hasta dónde la estás llevando. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque todo lo que no se hace en esta fe, de esta manera, es para los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué está diciendo? Por hacer estas cosas y avanzar allá me están tentando.
Por eso dice, no tientes al Señor como lo tentaron ellos y perecieron por el destructor. ¿Sí se fijan qué conexión tiene todo esto? El apóstol no ha dejado el tema. Sigue hablando de lo mismo, pero está diciendo, mire, esa libertad en Cristo mal entendida y no viene en contra de no viene con la Biblia, no viene alineada a las Escrituras, los puede llevar a algo muy peligroso. Adorar a los mismos demonios, los puede llevar a perderse, los puede llevar a algo muy feo. Tengan mucho cuidado, y eso es lo que les está diciendo. Y al mismo tiempo están tentando a Dios. ¿Somos más fuertes que Dios? ¿Qué dice en otro texto cuando habla de esos hombres que dice que el apóstol Pedro dice, son como bestias irracionales, que no saben lo que están diciendo, hablan mal de las potestades superiores como de Satanás, que le piso la cabeza, que no hago no sé con él lo que quiera? Dice, no saben lo que están diciendo, cuando ni el arcángel Gabriel, que contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a dar juicio contra ellos, y no dijo, Jehová te reprenda. Y estos que no saben lo que dicen, según pueden derrotar al diablo, y no pueden, con eso no pueden ellos. Entonces por eso dice, somos más fuertes que Dios. No tientes a Dios en esto, ten cuidado, no te burles de algo así y que vayas a caer en eso. ¿Por qué? Porque detrás de esto están los demonios involucrados. Aquí la fuerte advertencia: si Dios dice que esto es serio, peligroso, ya que los demonios están involucrados, pero tú te crees muy fuerte y lleno de confianza y envanecimiento, es como si tú le dijeras a Dios que eres más fuerte que Él, al hacer caso omiso de sus advertencias. Por eso te digo, el apóstol Pablo está advirtiendo a los fuertes. Detrás de toda doctrina falsa están involucrados íntimamente los demonios. Primera de Timoteo 4:1, miren esto. A ver a qué les parece esto. Doctrina. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, esta no es la fe de Dios. Están adorando demonios, escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué les dije? Que detrás de toda religión falsa, detrás de toda idolatría, ¿quién está involucrado? Los espíritus del diablo, los demonios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. ¿Y cuáles son esas? Por la hipocresía de mentirosos, de ministros de Satanás, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hoy no se come carne. ¿A qué les parece eso? No te cases. Si vas a servir a Dios, tienes que mantenerte puro y virgen. No puedes casarte. Doctrinas de demonios. ¿Dónde está eso? Doctrinas de demonios. Entonces, por eso les digo, no es un juego. No es un juego. Me llamó la atención mucho que escuché un mensaje de este mismo de Corintios, de los hermanos Prietos de Cali. Era Gabriel el que estaba predicando. Y me llamó la atención que Gabriel decía que él y Pablo se ponían a orar para que la gente que oía este mensaje no dijera, a mí no me llegó por ningún lado. Ahí está hablando de comer a los sacrificados a los ídolos y yo estoy por fuera. Entonces me acordé y me dio risa, porque digo yo, a veces yo predico y hay gente que me reclama, me la aventaste a mí. ¿Sí me entiendes? Eso fue para mí. Y esto estaban orando porque todos digan eso que ustedes están diciendo, que todos digan, esta fue para mí. ¿Sí me entiendes? O sea que si tú no tienes problemas con esto, piensa en otra área de tu vida. Piensa en el alcohol. Piensa en cualquier otra cosa donde tienes libertad. Tienes libertad de tomar, sí puedes tomar vino. Y no pecas, pero tienes libertad de tomar y hacer tropezar a uno que es débil, no. En ese caso no tomes. Ahora, si tienes problemas con el alcohol, no tomes. Hay muchas libertades que tenemos. Y por eso hay mucha confusión. Me llamó la atención también acordarme de cuando Lutero tenía tanto afán de que los estudiantes entendieran la gracia, que somos salvados por gracia, no por las obras, y que somos libres del pecado. Tanto que un estudiante dijo, ya sé, ya le entendí. Cierra las escrituras y dice, aquí no hay pecado. El pecado, ya estamos libres, hagamos lo que queramos, somos libres. Ya después Lutero no hallaba cómo convencerlo. No, espérate. Somos libres del pecado, pero no para vivir pecando.
No somos libres para vivir pecando. Cristo nos libertó del pecado, es verdad, para que ya no pequemos. Entonces, hay veces hay una confusión en eso. Vamos al tercer punto. Un último repaso, lo que verdaderamente es la libertad cristiana. Aquí lo que sigue parece que Pablo está hablando de lo mismo, pero está resumiendo. Dice el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí están los límites. Ve que está hablando de lo mismo, el apóstol. Sigue con lo mismo. Y vio cómo trajo la idolatría, donde pueden caer los fuertes en la fe. Se las trajo para ponerles una advertencia seria. Y sin embargo dice, mira, tienes libertad, todo me es lícito. Sí, Cristo te hizo libre de las obras de la ley, de todas esas doctrinas de mandamientos de hombres, pero no para que peques. Pero no todo conviene, no para que peques. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ya te hiciste la pregunta, ¿me estoy edificando? ¿Estoy haciendo algo bueno con esto? Gálatas 5:13, bien claro, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Eso les dice a los Gálatas, porque ellos se volvían a querer esclavizar en las obras de la ley. Y Pablo les acababa de enseñar que ellos habían sido libres de las obras de la ley. Que por la obediencia a la ley nadie sería libre, que somos salvos de pura gracia. Somos salvos por pura gracia. Y eso les había dicho, dice, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. También Pablo no quería que le pasara lo que a Lutero, y le pasó igual. Sino servidos por amor los unos a los otros. Entonces es la libertad de nosotros, hermanos, somos libres del pecado que nos esclavizaba. Somos libres de esa ley que nos condenaba para vivir para Cristo, para obedecer a Cristo por medio del Espíritu Santo y gozarnos en la ley de Dios, que es donde se goza el Espíritu. Ninguno busque su propio bien, versículo 24, sino el del otro. ¿Ves que siguen el mismo tema? Ya les hace una advertencia a los fuertes. Está bien que crean eso, pero cuidado, los demonios están involucrados. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El ejemplo de Cristo. Este es el gran mandamiento de Cristo para sus discípulos. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. O sea, ¿saben cuándo lo dijo eso? Juan 13, ¿les acuerda? En la última cena. El último sermón que predica Cristo a sus discípulos antes de morir. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Cuando yo estaba con ustedes, miraban a Cristo, y los que iban detrás de Cristo, dice, allá va Cristo y sus discípulos. ¿Cómo sabíamos que éramos discípulos de Cristo en aquel tiempo? Porque íbamos detrás de Cristo. Dice Cristo, yo ya no voy a estar con ustedes. Ahora, ¿cómo van a saber que son mis discípulos? Si tuvieren amor los unos por los otros. Y cuando hay amor los unos por los otros, hay conciencia. Hay que ver al hermano débil. Por eso estamos trayendo este tema. Y es el cumplimiento de la ley, el amar al hermano, también Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, obviamente, como dice aquí, el versículo 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el cumplimiento de la ley, porque ya, ¿por qué les dije? Porque nadie puede amar al hermano de esta manera, si no Dios lo hubiera amado a él primero. Y si Dios ya te amó a ti primero, entonces el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Y el Espíritu Santo lo que más ama es a Dios. ¿Cómo nosotros cumplimos el primer mandamiento? ¿Hay alguno fuera de la obra del Espíritu Santo que pueda ser capaz de amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su ser y en todo momento? No hay nadie. Nadie. Pero el Espíritu Santo que mora dentro de ustedes, que fue dado por gracia, por la obra de Cristo, Él sí lo hace de esa manera. Él está unido a Dios todo el momento. Y por esa razón nosotros en ese sentido no pecamos. Pero pecamos en la carne. En el hombre de afuera, el interior no peca. El hombre exterior es el que peca. Por eso me dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando eso ocurre, cuando el Espíritu Santo tiene esa obra, en la parte vertical está unido nosotros con Dios por medio del Espíritu Santo.
Pero en la parte horizontal es el mandamiento de Cristo, que nos amemos los unos a los otros. Eso es lo que de eso Pablo está cerrando, está concluyendo. Así se arreglan todos los problemas del fuerte, del débil, de todas esas discusiones que si puedo comer esto, no puedo comer. El amor al hermano. Eso es lo que va a acabar todo el problema. Continuamos. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga adelante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Todo lo que se te ponga, cómelo. Dice, pero en su casa. Dice, mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y el apóstol aclara, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Ahí está la pregunta. Entonces el apóstol Pablo ya les hace una advertencia, porque la carne sacrificada a los ídolos se dividía en tres, tenía tres propósitos. Estoy hablando de los ídolos paganos. Por ejemplo, le sacrificaban a Artemisa de los Efesios una cantidad de bueyes. La primera carne se quemaba, una parte de la carne se quemaba a Artemisa, la otra parte de la carne era para los sacerdotes, y la tercera parte de la carne se le daba al pueblo o al que la trajo, y él invitaba a familias. Y de esa manera era tan unánime eso, que por ejemplo se juntaban siempre a hacer eso. Por ejemplo, yo invitaba a todos mis familiares porque tenía una fiesta y les llevaba comida de esa carne. Y a veces esas fiestas se hacían en el templo. Y ahí es donde el apóstol Pablo decía, una cosa que la comas en la casa, otra que vayas al templo a comer, porque ahí sí ya participas con ellos. Pero a veces tú tenías negocios con esas gente y te tenías que meter con ellos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en este mundo. A veces, por ciertas razones, tenemos que entrar a ciertos lugares. Muchos de los que somos cristianos aquí todavía tenemos muchos compadritos allá afuera. Y luego una boda, que es una hija tuya se casa con uno y tienes que ir a una iglesia católica. ¿Es correcto que asistas a la fiesta? Sí. Pero es correcto que te metas a la iglesia, dice Pablo que no. Que tengas cuidado, que detrás de todo eso hay demonios involucrados. Eso es lo que está diciendo. Por amor al prójimo. En primera de Juan 5:7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, pero que no estaba bien interpretado. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, nuevo en esencia, nuevo en interpretación, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es un asunto sur. Las tinieblas es el poder de Satanás. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, no importa qué tan libre te creas de la ley, qué tanto conocimiento tengas, si no tienes amor por el hermano, es porque Dios no te lo ha dado. Si no tienes perdón para el hermano, es porque Dios no te lo ha dado, y ahí sí preocúpate. Si te llenas de cólera, de coraje con los hermanos, es porque tú no sabes lo que me hicieron. A Cristo le hicieron más cosas, le escupieron el rostro, le pegaron en la cara y siempre nos amó. Si no tienes ese poder de perdonar, preocúpate, porque si no está esta unión, así que tu fuerza, tu conocimiento te está sirviendo para puro envanecerte y no te está sirviendo de nada. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Ese es sigue el hermano fuerte. El hermano fuerte en su argumentación. Si pues, dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo examínalo a la luz de las Escrituras, a la luz de lo permitido por Dios. ¿Es correcto que yo haga esto en contra de mi hermano débil? ¿Es correcto que yo haga esto cuando realmente sé que los demonios están involucrados detrás de todos estos ídolos? Una cosa que yo coma los sacrificados a los ídolos en mi casa, en la casa de un amigo, pero otra cosa es que me vaya a meter a su culto de idolatría. Allá ya no me meto, porque sé lo que está detrás de todo esto.
Porque al obedecer a su mandamiento le damos gloria a Dios. Esto glorifica a Dios y esto también es un distintivo solo de los verdaderos creyentes, la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. También es otro. Acuérdense que son tres cosas que prueban que un verdadero creyente realmente ha nacido de nuevo. Vimos que en la esfera social es el amor al hermano. Vimos que en la esfera moral o ética es la obediencia a su ley, que es lo que vamos a ver ahorita. Y vimos en la parte doctrinal, conocimiento de Cristo. Tener un conocimiento de Dios. Primero de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Eso es así. Siempre va a ser así. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció hablando de Cristo para quitar nuestros pecados. Esta es la realidad. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. El que permanece en Cristo no peca. Y dice aquí por qué. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque es fuerte, porque es un superhombre. Fíjese lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Ves? El hombre interior no peca. Y no puede pecar porque es nacido de Dios, porque todo es de Dios. Entonces, en ese sentido el hombre no peca. ¿Y en qué sentido sí peca? En la carne. Los apetitos de la carne. Por eso está la advertencia contra la idolatría. Uno de los tres absolutos de la salvación. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dos cosas que le dije que son regla. Los absolutos. Hacer justicia, obedecer a Dios, regla moral o ética. Y en la social, amar al hermano. Esos no son de Dios y no lo hacen. Y también vimos la otra después, que conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Simplemente el que está en Cristo no es condenado. Y el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Eso es así de fácil. Versículo 32. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí sigue Pablo con lo mismo. No seas tropiezo. No hagas de tu libertad un tropezadero para tus hermanos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, otra vez los apunta a él, el apóstol, sino el de muchos para que sean salvos. Amor a las almas perdidas. Amor a las almas perdidas. El amor por las almas perdidas bien vale la pena para sacrificar nuestros derechos. Así debería de ser. Romanos 9:1. Mira el apóstol Pablo en su gemido por las almas perdidas. Para que veas por qué él se sacrificaba. Así dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pone a Dios por testigo de que en esto que está diciendo él no miente. Oigan esto. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza y un dolor que no se me quita. Es continuo dolor. Una cosa es el dolor y una cosa es el dolor continuo. Porque desearía yo mismo ser anatema. Fíjate hasta dónde va. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Dios, dice. Separado de Cristo. ¿Por qué tanto así? Por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes según la carne, son no hermanos de que en Cristo. Está hablando de los hermanos en cuanto a la carne, de los israelitas incrédulos que no habían creído en Cristo. Pablo quería que fueran salvos y por eso hacía tanto por ellos. Sacrificaba sus derechos, hacía lo que fuera porque fueran salvos. Dice aquí que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Así que estos hermanos que están envanecidos también dicen: yo hablo en lenguas, Cristo ya me salvó, soy libre del pecado, ya no me voy a perder nunca. Y empezaron con ese regla. Cuidado. Pablo está diciendo de estos eran todas esas cosas, pero por falta de conocimiento, ¿dónde están? Fuera. Dice que son israelitas, ahí ya lo dice, de quienes son los patriarcas. Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos.
y no sabía que, dice Cristo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Como Pablo va a decir en el capítulo 11, es necesario que haya esta división para que se prueben los que son de la fe. Porque es bien fácil, hermanos, es bien fácil. El que se va, el que deja la iglesia para siempre, el que no cree en él, el que está, ese ahí está mostrando muchas cosas. Romanos 10:1, Pablo continúa con esto. ¿En qué estaban equivocados sus hermanos? ¿En que no amaban a Dios? ¿En que no eran religiosos? ¿En que no iban a la iglesia? Oigan esto, Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, sigue Pablo, anhelo, un deseo continuo, un dolor continuo, y mi oración a Dios por Israel, o sea, oraba por eso, es para salvación. Quería que fueran salvos, amor a las almas perdidas, porque yo les doy testimonio, o sea, yo doy fe, yo doy conocimiento, yo soy testigo de que tienen celo de Dios, o sea, aman a Dios, pero no cualquier amor, es un amor celoso. Una cosa es amar a una mujer y una cosa es celarla. Cuando la celas es que no quieres que le toque ni el viento. Dice a Pablo, así que esta gente no solo ama a Dios, son celosos de Dios. Pero ¿cuál era el problema? Pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. ¿Cuál era su problema? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Cualquiera que cree que la salvación es por obras, está igual que esta gente, fuera completamente, fuera. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo Jesús, para justicia a todo aquel que cree. Así que ya ven, ¿qué es lo que salva? Es Cristo. Este conocimiento, sin este conocimiento estás fuera. Sin el amor a los hermanos estás fuera, como lo vimos aquí. Y sin obedecer a Dios, si no existe ese anhelo por obedecer a Dios, estás fuera. Pero son cosas importantes. Vamos a traer 3 aplicaciones para concluir. Una advertencia contra la idolatría. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí comenzamos. Huid de la idolatría. Es algo serio. Por eso Pablo hace esta advertencia. Y aquí va a ser el mensaje. Yo huí de la idolatría. ¿A quién se lo dice? Tanto a débiles como a fuertes. Cuidado con eso. 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una advertencia. El apóstol Juan nos advierte acerca de esto. Como les dije yo, tengo un mensaje que se llama La sutileza de la idolatría, basado en 1 Juan 5, en el último versículo, donde dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Y el ídolo que Juan está hablando en esa porción es el más peligroso de todos. Yo le dije que hay 3 tipos de idolatría. La más grosera, la más rudimentaria, la más fácil es la de ídolos, imágenes. Casi ningún creyente, aunque sean creyentes que no conocen la doctrina de la gracia, adoran imágenes ya. Hasta los sesos de la prosperidad tampoco creen en imágenes. Aunque la imagen que más creen es la del dinero, pero ellos dicen que ya son salvos porque no creen en imágenes. Pero cuando hablamos, esa es fácil. Luego la otra, la que muchos se hablan en la reforma, es que el corazón es una fábrica de ídolos. Los ídolos producemos nosotros. Podemos hacer de nuestra esposa un ídolo, de nuestro marido, de la ambición al dinero, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, de cualquier cosa podemos hacer un ídolo. Pero el peor de los ídolos, el peor de todos, es el Cristo falso del que advirtió Cristo. Si alguno os dijere, aquí está el Cristo, allá está el Cristo, no lo crean, porque habrá muchos Cristos. Y así hay muchas iglesias que supuestamente están adorando a Cristo y están adorando a los demonios. Eso es lo más peligroso de todos. Segunda aplicación, un ejemplo más de Israel en contra de la idolatría. Como ya vimos, Israel como nación, o Israel según la carne, constantemente estuvo acusada por los profetas de Dios de ser una nación adúltera. Voy a leer estos pasajes fuertes porque yo sé que no se les encuentra ningún sentido sino groseros y fuertes. Sin embargo, tienen un contenido tan importante para que vean la relación que está entre la idolatría y la fornicación.
Para que vean que Pablo, cuando dice guardaos de los ídolos, está hablando la codicia, la fornicación y la idolatría, poniéndolos en una sola, la idolatría. Y miren estos textos, cómo Dios se expresa de la nación de Israel como una nación fornicaria, como una mujer adúltera y pecaminosa. Ezequiel 16, 17, lo voy a leer rápido para concluir. Dice: tomaste asimismo tus hermanas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y los cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Y fornicaste con los egipcios, tus vecinos de gruesas carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. 28. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. ¿Cómo relaciona la fornicación literal con la fornicación espiritual? Multiplicaste hasta ti mismo tus fornicaciones en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con estos te saciaste. Ezequiel 23, versículo 2. Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, y en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Fíjate cómo está la relación, cómo las compara como mujeres adúlteras, hijas de una madre adúltera. Desde Egipto viene con esas fornicaciones. Ahola cometió fornicaciones aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. Versículo 8. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, no las dejó. ¿Cuántos creyentes verdaderos no quieren dejar lo del pasado? Porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas sus fornicaciones. 12. Se enamoró de los egipcios, de los asirios, sus vecinos, gobernadores, capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. La codicia está relacionada con la idolatría. La fornicación y la idolatría es lo mismo. Y así pues se llegaron a ellas los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. ¿Ves qué feo se ve todo esto? Así ve Dios esto. Por eso Dios lo pone en términos para que lo entendamos nosotros. Qué horrible es esto. El 19. Aún multiplicaste sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales habías fornicado en la tierra de Egipto. Siempre la puerca vuelve al lodo, el perro al vómito. Dice: y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como el flujo de caballos. Y fíjate lo que dice Santiago, relaciona todo, grita la doctrina. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mi pregunta: ¿a poco el alma puede tener fornicaciones como una mujer? Si el alma no se ve. Y la está acusando Santiago de adulterio. Es adulterio espiritual. El adulterio espiritual, pero Dios lo pone en el literal para que vea lo sucio como lo ve el Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? ¿Ves cómo está de hermoso ya la doctrina? El Espíritu que Dios hizo morar nos anhela celosamente, y no va a permitir que nos prostituyamos, que nuestras almas se prostituyan, ni que se aparten del Señor, ni que caigan en el adulterio y la fornicación. El mundo impío y los que lo controlan están siendo dirigidos por los mismos demonios. Apocalipsis 16, 12 dice así. Con este versículo termina esta aplicación. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir, oigan esto, y vi salir de la boca del dragón, que es el diablo, la serpiente antigua llamada el diablo. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de rana. ¿Qué es eso? Pues son espíritus de demonios que van
que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, para luchar en contra de Dios. Detrás de todas estas cosas, hermanos, están los demonios. Detrás de los líderes que gobiernan las naciones impías están los demonios. Detrás de toda esta gente están ahí. A ellos van, a los reyes de la tierra, para que se aparten de Dios, como lo estamos viendo aquí también. Y por último, tercera aplicación, un último repaso, lo que verdaderamente es la libertad cristiana. No encontramos otro versículo tan claro como Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos a los otros. Y yo creo que nos queda claro qué es libertad. Libertad precisamente es ser librados del pecado, porque todo aquel que peca es esclavo del pecado. Lo has puesto muy bien, Javier, lo hemos hablado mucho aquí en esta iglesia. ¿Qué es libertad cristiana? La libertad cristiana es verdaderamente estar en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conocer a Cristo nos liberta del pecado. En un sentido no hay libres. Ya saben en cuál. Si ya no eres esclavo del pecado, ahora eres siervo de la justicia o esclavo de Cristo. Por eso dice, y subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Ese juego de palabras está raro, ¿verdad? Dice, llevó esclavo a los esclavos. ¿Sí? Eso es la realidad. Nosotros éramos esclavos del diablo, pero ahora somos esclavos de Cristo. Y de ser esclavos de Cristo es una bendición, de la que tú no quieres dejar de ser esclavo de Cristo. Eso sí, ahí sí quiere uno, eso es libertad. Y lo hemos visto de una forma muy, muy hermosa, hay muchos ejemplos acerca de eso. Vamos a concluir haciéndole un llamado al inconverso y esperemos que este tema del apóstol Pablo y este afán de Pablo de hacernos entender qué es libertad cristiana nos haya quedado claro a la luz de las Escrituras, pero también voy a orar por los inconversos y concluyo. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por Cristo Jesús, y te ruego, Dios, para esas personas que no te conocen, Señor, que nos pongas amor por ellos para buscar a las almas perdidas, Señor, que tampoco nos cierremos a este círculo tan estrecho de no tener comunión con ellos. Permítenos buscarlos, permítenos predicarles la palabra, Señor, permítenos sacrificarnos algo por ellos, orar mucho por ellos, como lo hacía el apóstol Pablo por sus hermanos, los israelitas. Ayúdanos, Dios, a buscar las almas perdidas y a orar mucho por ellos. Te rogamos para que les cambies el corazón, para que puedan venir a Cristo, para que puedan ser salvos. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.